Hi, good evening, everyone, and welcome to Wellness Wednesday, brought to you by the Paramount Unified School District in partnership with Lakewood Community Schools. My name is Esmeralda Garcia, and I thank you for joining us this evening. Buenas tardes y bienvenidos a Miércoles de Bienestar, traído a usted por parte del Distrito Unificado Escolar de Paramount, en asociación con escuelas comunitarias de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles. Mi nombre es Esmeralda y les agradezco por acompañarnos esta tarde. I'm going to start off by talking a little bit about today's topic and introducing our special guests for this evening before virtually turning over the platform to them. So voy a empezar por hablarles un poco del tema de hoy e introducir a nuestras invitadas especiales de esta tarde antes de pasarles la plataforma virtual a ellas. So today we will be talking about anxiety. We will talk about the signs and signals that you or your student may be experiencing anxiety. We'll also be covering ways that you can manage feelings of anxiety or overwhelm and ways to help your students manage their big feelings. Hoy hablaremos sobre la ansiedad, platicaremos un poco sobre cuáles son los signos y señales de que usted o su estudiante pueden estar experimentando ansiedad. También cubriremos formas en las que pueden manejar los sentimientos de ansiedad o sentimientos abrumadores y formas de ayudar a su estudiante a manejar esos sentimientos grandes que pueden estar experimentando ahorita especialmente durante esos momentos de tanta incertidumbre. So this evening we have Ms. Mary Ukata, who is a licensed marriage and family therapist. She is a lead therapist for one of our partner agencies, Shields for Families, the Children's Mental Health Department. Ms. Mary has enjoyed years of being in service to her community, working with children both in a professional capacity and through volunteer work. Esta tarde tenemos como invitada especial a Ms. Mary Ukata, que es una terapeuta licenciada en familias y matrimonios. Ella es terapeuta principal de una de nuestras agencias asociadas, Shields for Families, del Departamento de Salud Mental Infantil. Ms. Mary ha disfrutado años de estar al servicio de su comunidad, trabajando con niños tanto a nivel profesional como a través del trabajo voluntario. We also have Ms. Rebecca Gonzalez joining us this evening. She's a case manager for Shields for Families. She currently works in the Children's Mental Health Department. She has a degree in public health, but has been in the fields of social services for 1.5 years now. Ms. Rebecca is an LA native who loves to serve her community. También tenemos a Ms. Rebecca González acompañándonos esta tarde. Ella es una administradora de casos de Shields for Families y actualmente trabaja en el Departamento de Salud Mental Infantil. Tiene un título en salud pública, pero ha estado en el campo de los servicios sociales por 1 año y medio. Ms. Rebecca es nativa de Los Ángeles y le encanta servir a su comunidad. And with that, I am going to hand over the virtual platform to Ms. Mary Ukata and Ms. Rebecca González. Y ahora le voy a pasar la plataforma virtual a Ms. Mary Ukata y Ms. Rebecca González. Thank you so much, Esmeralda, for that introduction. Muchas gracias, Esmeralda, por esa introducción. Y queremos we want to start this webinar with a brief, deep breathing exercise. So I want you to go ahead and think about your favorite hot food. So for this exercise, I'm going to go ahead and choose pizza. So I want you to go ahead and think about this slice of pizza and hold it up to your nose. And I want you to go ahead and take a deep breath through your nose to inhale the delicious scent. So go ahead, take a deep breath through your nose and inhale that delicious scent. And I want you to go ahead and hold that scent for about 4 seconds. So 1, 2, 3, 4. Now go ahead and pretend to cool it off by blowing out of your mouth slowly. Okay, and we're gonna go ahead and repeat the same thing. So go ahead and hold that pizza up to your nose. Take a deep breath through your nose and inhale that delicious smell. Take about 4 seconds and hold it in.
And go ahead and pretend to cool it off by blowing out of your mouth slowly. And that was a little preview of what a deep breathing exercise is. So why we did that. So before we begin our presentation, we wanted to have you experience what it feels like to be relaxed. So deep breathing is actually a relaxation skill that is easy to use. It's very practical. Anyone can do it. And we like to practice, or we like to recommend this because through deep breathing, our bodies are better able to exchange carbon dioxide for oxygen, which results in slower heart rate and triggers a relaxation response. If you find your student experiencing a lot of physical symptoms of anxiety, like racing heartbeat or tight muscles, deep breathing can actually help calm their bodies and bring their bodies to an equilibrium, so to a relaxation state. Queremos empezar la presentación con un ejercicio de respiración profunda. Quiero que tomen un momento y piensen en su comida caliente favorita. Para mí esto será la pizza. Quiero que sostengan la pizza hacia su nariz. Quiero que respiren profundamente por la nariz para inhalar el delicioso aroma. So, sostengan la pizza, inhalen el delicioso aroma, mantengan el olor por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Ahora imagínense que están enfriando la comida y sople lentamente por la boca. Ok, ahora lo vamos a hacer de nuevo. So, traigan la pizza hacia su nariz. Respire profundamente por la nariz para inhalar el delicioso aroma. Mantenga el olor por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Imagínense que está enfriando la comida y sople lentamente por la boca. So, ese fue un ejercicio corto de respiración profunda. Y la razón por qué quisimos empezar con ese ejercicio es que usualmente recomendamos este ejercicio para traer a la persona a un estado de relaxación. So, la respiración profunda es una manera simple y práctica de controlar la ansiedad. Es algo que cualquier persona puede utilizar. No necesita ningún equipo, nada más necesita usted hacerlo y cerrar los ojos y practicarlo. Usualmente recomendamos este ejercicio porque ayuda a reducir los latidos del corazón. Usualmente cuando una persona experimenta síntomas de ansiedad, lo que pasa es que el corazón, las palpitaciones del corazón empiezan a ser muy rápidas, y por medio de este ejercicio ayuda a que el cuerpo reciba más oxígeno al cerebro y ayuda a la persona a sentirse en un estado de relajación. If you could go to the next two, 3 slides. Okay, right here. All right, so thank you so much for participating in our deep breathing exercise. Hopefully you were able to experience how helpful deep breathing can be. And so as we move on, we're gonna talk about, start off with talking about some of the signs and signals of what it feels like to be experiencing anxiety. And there's a few of the items that I've highlighted to go over a little bit more in depth. Gracias por participar en nuestro ejercicio del principio de respiración profunda. Ahora quiero hablar de cuáles son algunas señales y síntomas de cuando una persona está experimentando ansiedad. So the typical symptoms or typical signs of anxiety is, and you can notice this in yourself or in your student, feeling nervous, restless or tense, having a sense of danger that might be coming. You may notice increased heart rate, rapid breathing, or just shallow breaths, hard for you to breathe, some sweating and some trembling.
So, algunos de los síntomas que usted o su estudiante puede estar experimentando cuando se empieza a sentir ansioso es sentirse nervioso, inquieto o tenso, tener una sensación de peligro, pánico o fatigilidad, tener un aumento de la frecuencia cardíaca, respirar rápidamente, sudar, temblores, sentirse débil y cansado después de haber dormido muchas horas. And you might even notice that you or your student is having trouble concentrating. It may be hard for them to finish their homework, or it may be hard for you to complete a task. You may have trouble controlling what you're thinking about or what you're worrying about. And you might even notice that you have the urge to avoid things that trigger your anxiety or things that cause you to worry or feel scared. También otros síntomas que uno puede experimentar cuando está en un estado de ansiedad es tener problemas en concentración, estar pensando pensamientos que traen ansiedad, evitar pensamientos que les traen trae ansiedad y tener muchos pensamientos en un momento. And so you may notice I've highlighted a few items. So these are ones that are related to feeling anxious, but we may sometimes overlook. So if you notice or you're noticing in your student that they're feeling weak or tired, you know that you had a full night of sleep or they've had a full night of sleep, but they still feel very tired in the morning. That could be a sign of anxiety. So, sí quiero añadir que aquí en la pantalla tengo unos que están en amarillo y esos son los que quiero hablar un poco más de. Por ejemplo, hay veces que uno se puede sentir muy cansado o débil después de muchas horas de dormir y eso puede ser una señal de ansiedad. Tener, como había mencionado anteriormente, tener mucho enojo y sentirse irritable, tener problemas al dormir. And so you may even notice that you or your student is having trouble sleeping. So trouble falling asleep, it takes you a long time, or even waking up multiple times during the night. Y como había mencionado, una de los síntomas es cuando uno tiene dificultad de dormir, puede notar que se están levantando en las noches varias veces o no se pueden dormir. Ese también es un síntoma de ansiedad. You may also have or notice some stomach problems. Your student may be telling you that they've been having stomach aches or don't feel well. That can also be a sign that you may not notice it as a sign of anxiety. Y otro síntoma y señal es que pueden estar experimentando problemas del estómago. A lo mejor su estudiante reporta que me está perdiendo el apetito, está comiendo de más. Algunas veces eso es un síntoma que no muchos pueden identificar, pero es un síntoma de la ansiedad. Okay, and the last one that I highlighted is about increased anger and irritability. You may be noticing that you are more easily frustrated by things that normally would not make you irritable, or even your student, you're noticing that they are more frustrated, more angry. That could be a signal that they may be feeling overwhelmed or be experiencing anxiety. Otro de los síntomas que quiero añadir es que pueden ver que algunas veces si su estudiante o usted siente mucho enojo, mucha frustración, ve que se frustra en cosas que a lo mejor antes no se frustraba o le causaba frustración, también se puede sentir irritable y ese es otro de los síntomas que puede causar cuando uno se siente ansioso. Next slide, please. So one of the first techniques that I want to talk about is this technique called co-regulation. And basically, it's just a really big word that really means that if you are calm,
then your student can learn to be calm in that moment. So, una de las técnicas de que quiero compartir con ustedes es corregulación y lo que realmente es si tú estás calmado, tu estudiante está calmado. And so using this technique, it really just signals to your student that they are safe and that they don't have anything to worry about in the moment. Usar esta técnica ayuda a que usted ayude al estudiante a sentirse que pueden tener control o estar bien en el momento. So what you'll do is just speaking softly and slowly, exaggerate your deep breaths. So taking them very slowly so that they can see you doing it. One thing that's really helpful is to be on the same eye level as your student. So if you have a younger student, stoop down so that they are able to see you eye to eye. And then you also want to invite the student for a hug or a comforting gesture, and you want to let them choose it. So asking them, do you want a hug, or do you want some water, something to eat? But really letting them choose what they need in that moment. So, una manera o muchas maneras de modelar esta técnica se puede hacer por medio de hablar lentamente, suavemente, exagerar sus respiraciones profundas, respirar con ellos. Ponte al mismo nivel que tu alumno, o si ustedes usualmente le hablan a sus hijos, si tienen hijos chiquitos, les hablan de una posición cuando ustedes están parados y ellos están sentados, agacharse al nivel de ellos, invitar al alumno a un abrazo o un gesto, pero también dejarlos que ellos escojan. Les puedes preguntar si quieren una agua, quieren comer, o darles opciones de que ellos pudieran elegir. Next slide, please. Okay, so the next few techniques that I want to talk about is coping skills and mindfulness activities. Where they have a lot of similarities, there are some very small differences that they do have, and I want to explain those to start. Las otras dos técnicas del cual quiero hablar se llaman habilidades de afrontamiento y conciencia plena. Y aunque son muy similares, sí quiero compartir las diferencias entre ellas. Yeah. And so coping skills are really just techniques or activities that you do to help manage anxiety or even other emotions like anger or sadness. They can often be distractions, things that distract from whatever is causing the anxiety. It's really helpful to find things that you enjoy doing that are fun or just things that are relaxing. One thing that I do want to point out is that using coping skills, it doesn't necessarily take away the feelings of anxiety, but it will help you manage them in a way that you can keep going through your day. So, la primera técnica del cual quiero hablar es habilidades de afrontamiento. Y estas técnicas y actividades se usan para manejar la ansiedad y otras emociones como la tristeza, el enojo. Estas pueden ser distracciones que ayudan a distraerse de la emoción de ansiedad. Se puede hacer por medio de encontrar algo divertido de hacer. Y esto puede traer calma y puede ayudar a relajarse. Sí quiero añadir que aunque esta técnica no hace que los síntomas desaparezcan, sí puede ayudar a controlar las emociones de ansiedad. Sí quiero agregar eso, que no hace que las emociones de ansiedad o los síntomas de ansiedad se vayan para siempre, pero sí ayuda a manejar y controlar estas emociones.
And mindfulness, those are techniques that help you be present in the here and now. So they also help you manage emotions, but a lot of the times mindfulness activities actually help you have a more positive experience with your emotions. And so it helps you get a better understanding of what may be causing you to have anxiety. And then it helps you to know to regulate your feelings of anxiety. And what is most helpful about mindfulness activities is it's actually very helpful to practice them when you are not feeling anxious or not in an emotional state. So you're training your brain that these techniques signal that you're safe. And so practicing them, like having a daily practice of them, can be very helpful. So, otra de las técnicas del cual quiero hablar es conciencia plena. Y lo que es estar presente en el aquí y ahora. Esto también puede ayudar a manejar las emociones y permite que haya una experiencia más positiva hacia las emociones, ayuda a regular las emociones. Y también quiero compartir que esta práctica la recomendamos que uno lo use durante un estado donde no está emocional. Recomendamos que lo hagan diariamente para así entrenar al cerebro y recordarle que están seguros. Y es algo muy simple y una técnica que se puede hacer al diario y lo pueden practicar diariamente. Next slide, please. So here are some of the activities or techniques that you can use for coping skills. Blowing bubbles is a really great way to practice deep breathing, and it's also pretty fun for your younger children. Exercise is a great coping skill. Just counting to help distract, counting from 1 to 100 or backwards from 100 to 1. Listening to music and finding other positive distractions that can help you manage anxiety. Algunas de las actividades que recomendamos para la técnica de habilidades de afrontamiento, soplar por burbujas, respiración profunda. Y esto recomendamos para los niños que están más pequeños. Puede ser algo divertido y una manera de que ellos pueden practicar la respiración profunda. También recomendamos ejercicio y esto puede ser correr, brincar, lo que ustedes gusten hacer y que les traigan felicidad y relajación. También recomendamos contar del 1 al 10, del 1 al 20, del 1 al 100. Esto también puede ayudar. Escuchar música, su música favorita, música que les trae felicidad, que les trae paz. Y también, estas no son las únicas maneras de poder manejar la ansiedad. También hay otras distracciones positivas que ustedes pueden tener. También las pueden utilizar para poner en práctica las habilidades de afrontamiento. Okay, and for mindfulness techniques, again, deep breathing is also part of mindfulness, like closing your eyes and being in the moment. Another strategy would be to use your 5 senses. So finding things that are around you that can help you be in the moment. So looking at things around the room, finding different things to touch and feel, listening to the sounds that are in your area, and then even finding things to taste. But the biggest thing is really to describe those things to yourself. So when you're looking at something, does it look smooth? What color is it? Does it have multiple colors? Are there patterns? If you're touching something, does it feel rough? Does it feel smooth? Is it something that is light or heavy? Really describe the things that you are engaging with to yourself, so that that helps you to be in the moment, knowing that you are safe. Algunas actividades para la técnica conciencia plena pueden hacer la actividad de
respirar profundamente, cerrar los ojos. También queremos introducir usar tus 5 sentidos y esto puede ser en la forma de escuchar sonidos alrededor, probar comidas nuevas, buscar objetos en el cuarto o afuera. Y cuando practiquen los 5 sentidos, cuando estén viendo los objetos, quiero que piensen qué color, que describan qué color es, si se siente suave, está pesado, está duro. Cuando prueben las comidas, que pongan a pensarse en está agrio, está dulce, en los sonidos está fuerte, está bajo, pero realmente tratar de estar en el momento. And another mindfulness technique is called safe place. And what you do is to create a picture in your head about your favorite place. It can be around people that you love and people who love you. It can even be imaginary, and you can invite your little ones if you have younger children to create a place that has all of their favorite things. And you really want to imagine all the things that you will see, the sounds that you hear, the smells that would be around you, to really put you there, and so that you're signaling to your brain that you're safe. So, la última actividad que queremos compartir para la técnica conciencia plena es el lugar seguro. Y lo que es que piensen en un lugar que les trae felicidad, donde se sienten seguro, y esto puede ser con gente que usted ama, un lugar donde ustedes les gusta ir. Y cuando piensen en este lugar, quiero que realmente piensen cuáles son los olores que huelo cuando estoy allí, cuáles son las cosas que veo, qué colores veo. Traten de imaginarse realmente que estén allí. Y esto es una de las actividades que recomendamos para la conciencia plena, que pueda ayudar a regular las emociones cuando uno se siente ansioso. Next slide, please. Right, and then a tool that is really helpful, then you can make for yourself or make for your entire family, is a self-care kit. And basically it can be a little box or a container, and that it has all of the things that you can use to practice the coping skills or practice mindfulness. So coloring books, bubbles, gratitude journals, stuffed animals, and puzzles, or things that are fun that you enjoy and that your kids enjoy. One thing I do want to say is it would be helpful adding a stuffed animal that is just in the box for your student. So that stuffed animal will be that's their toy or stuffed animal that helps them to feel better. So if anytime that so that stuffed animal is associated to helping them feel better and feel safe. También recomendamos que hagan una caja de cosas divertidas o cosas que les gustan y les traen calma. Algunas de las cosas que recomendamos que pongan en esa caja son libros de colorear, si tienen hijos pequeños, burbujas, diarios de gratitud, o un cuaderno donde ustedes pueden escribir sus pensamientos, imágenes que causan felicidad, rompecabezas que pueden hacer en familia, y cosas que sean divertidas y que les traigan felicidad a usted y a sus familiares. Y para los niños pequeños sí recomendamos que tengan un peluche para ellos, y que este peluche sea algo que el estudiante pueda tener para sentirse bien cuando tiene un episodio de ansiedad. Este peluche es un recordatorio de que están a salvo, que están bien. Y eso sí recomendamos para los niños chiquitos, que tengan un peluche para ellos. Next slide, please. So other activities that we recommend and we might have mentioned in previous slides are creating a routine.
for you, for your family members. I think creating a routine really helps with managing time, and also just kind of gives you that sense of control, that you have control over your time and what's going on in your day. One that we mentioned earlier in the slides, exercising, just doing things you enjoy, that bring you happiness, that bring you relaxation. And another one would be if you have the opportunity to cook meals with your family members, that actually can be such a great thing to do together. And sharing family meals, I think that's a great opportunity to just talk, kind of see what's going on in the family. And those are some of the activities that we also wanted to mention. Otras de las actividades que queremos también agregar, crear rutinas para usted, para la familia. Cuando uno tiene una rutina, les da un poco más de control sobre lo que está pasando durante el día. También sugerimos, como ya habíamos comentado en la presentación, el ejercicio, hacer cosas que les gustan, que les traen felicidad. Y también si tienen la oportunidad de cocinar juntos, hacer comidas o cocinar comidas juntas y tener tiempo en familia cuando toman la cena. Esas son unas de las actividades que también recomendamos y que pueden ayudar con la ansiedad. Next slide, please. And so on our last slide, we just wanted to offer some resources. You can check out our website. We are Shield for Families, and give us a call if you believe that you need or your student needs support. We have a wide range of resources. Not only do we provide mental health services, but we also provide community support resources. So if there's things that your family needs as far as like materials, support, feel free to give us a call, and then we can, you'll talk to an outreach worker and they'll be able to direct you to whatever it is that your family needs. And then some websites that can be helpful. WorryWise Kids is a really helpful website because it gives you a little bit more in-depth information about worrying and what it looks like for your kids, but also some really creative ways to engage your students in learning what anxiety is and managing it. And NAMI, the National Alliance on Mental Health, is a really great resource because it has not just resources for those experiencing issues like anxiety or depression, but also really great family members resources, support groups, and things that you can do to help you as you support someone who may be experiencing anxiety or depression or any other mental health issues. And then there is a great YouTube video on fun ways to help teach your child self-control. And so like that's those things can help with managing anxiety. Para terminar, queremos también incluir algunos recursos que están disponibles para ustedes. Y el primero que quiero hablar es de nuestra organización Shields for Families. Aquí tenemos el número de teléfono si gustan hablar. No solo tenemos servicios de salud mental, también ayudamos a las personas con recursos que necesiten, como comida, si necesitan ayuda con finanzas. Tenemos diferentes servicios que ofrecemos. Si gustan, pueden anotar el número de teléfono y pueden hablar, y con gusto alguien les puede ayudar. Y también quiero compartir estos sitios de web, que son sitios de web que tienen información sobre cómo tratar la ansiedad, si ustedes se quisieran informar más, y también tienen actividades para los niños para ayudarles a regular sus emociones. Y también quiero hablar de la organización NAMI, que es un sitio de web
y es una organización que no solamente ayuda a personas con ansiedad, depresión, pero también puede ayudar a otros familiares. Tienen mucha información valiosa en su sitio de web si gustan visitarla. Y también quiero añadir que en el sitio de YouTube ahí hay muchos videos que pueden ayudar ayudar con la ansiedad igualmente. No lo pusimos aquí, pero si ustedes van en el YouTube y escriben, ahí ponen ansiedad, les pueden salir unos videos que pueden ser útil y que pueden ayudar para manejar el estrés. Thank you so much for watching and listening. I hope all the information that we provided was helpful. And again, if you, your family, or even people that you know are in need of resources, please feel free to call us at Shields for Families, and we will absolutely help you get connected to whatever you need, even if it's not with us. We want to make sure that you have all the things that you need for yourself and your family and for your students. Y para terminar, les queremos agradecer por su tiempo. Gracias por asistir a nuestra presentación. Espero que la información que hemos compartido con ustedes sea útil para ustedes. Y recuerden, nosotros estamos ahí para ustedes si gustan hablar a Shields for Families para servicios. Aunque no sea, tenemos muchos servicios, pero no siempre tiene que hacer con nosotros. También los podemos ayudar a encontrar otras organizaciones que les pueden ayudar con lo que ustedes gusten. Pero otra vez, muchas gracias por su tiempo y espero que esta información sea valiosa para ustedes. Gracias. Thank you so much. We just want to take a moment to thank our partner agency, Shield for Families, to you, Ms. Mary Okada and Ms. Rebecca Gonzalez, for joining us this evening and sharing with us all this valuable information. So me quiero tomar un momento para agradecerles a nuestra agencia asociada Shields for Families, a Ms. Mary Okada y Ms. Rebecca González por estar aquí con nosotros esta tarde y por compartir toda esta información tan valiosa con nosotros. Gracias. Thank you. Bye. And so before we end today's Wellness Wednesday, I just want to share a resource that we have at Paramount High School for our parents. We have created a virtual family resource center, and so I'm going to guide you through how to access that. Even if you don't have students that attend Paramount High School, it's a good resource for all parents in the Paramount District, because there's a wealth of resources specifically for Paramount and the vicinity. So what you would want to do is go to the Paramount High School Senior Campus website, which is phs.pusdschools.net. And there is a tab specifically for parents. So you would go on that tab and click the Parent Family Resource Center. Y antes de que los deje ir este miércoles de bienestar, les quería compartir un recurso que existe para las familias de Paramount. Es a través de la página, la puede encontrar por la página de la High School de Paramount. Aunque usted no tenga estudiantes que vayan a esa escuela, es un buen recurso para todos los padres que viven o que van a la escuela, al distrito de Paramount, o que viven en la vicinidad de Paramount, porque son recursos valiosos para la comunidad. Entonces, lo que quiere hacer es ir a la página web escolar. Puede encontrarla yendo a phs.schools.net. Esa página la va a llevar a la página web de la escuela Paramount High School. Y cuando ya llegue aquí, para cambiar el idioma de la página, puede ir al mero abajo y seleccionar aquí donde ve, donde dice Select Language.
Si le da ese clic ahí, va a poder seleccionar cualquier lenguaje que guste traducirlo. Si le pone español, se lo va a traducir en español y así ya va a poder ver toda la página web en ese idioma. Entonces ya cuando cambie el idioma, puede ir arriba y va a encontrar la pestaña donde dice Parents. Esta pestaña es específicamente para padres donde puede encontrar varios recursos. Entonces vamos a entrar al lo que se le llama Parent Family Resource Center, que es el centro de recursos para familias virtual. So vamos a entrar allí. Cuando haga clic, lo va a mandar a una página que se mira así. So when you click on the Paramount Family Resource Center, it's going to take you to our virtual center. And this is what it looks like. I'm going to scroll down so that you can see. You can find resources for food access, housing and utilities, academic support, physical health, mental health, legal services, parenting support. There's a wealth of resources, a wealth of information that's very beneficial for our parents. Entonces ya cuando llegue a la página, eso es lo que va a mirar. Pero si ve aquí, hay una opción para traducirlo en español. Si le presiona el español, le va a traducir la página entera. El Centro de Recursos Familiares de Paramount se lo va a traducir en español. Entonces, aquí puede encontrar bastantes recursos, desde acceso a alimentos, alojamiento y utilidades, apoyo académico, salud física, servicios legales, otros recursos, salud mental. Puede ir a esta página y ahí va a encontrar muchísimos recursos que le pueden ayudar durante este tiempo. So I'm going to just quickly go into the mental health tab. So we'll click that and I will show you what that looks like. So here you'll find some of our PUSD partner agencies, Shields for Families being one of them. The ladies that were with us earlier today. So you'll find a couple of other agencies that we partner with, some hotlines and additional agencies in the area that could support you if you needed specific support. If you scroll all the way down, you'll also find more resources, a few articles and videos on emotional well-being, some just more resources and strategies on how to cope with everything that's going on right now. So that's what that looks like. Y ahora quiero dirigirlos a la página de salud mental. Déjeme, voy para atrás. En español. Bajamos un poquito hacia abajo a donde dice salud mental. Ahí podemos entrar. Y cuando entremos en la página de salud mental, ahí va a encontrar varias de las agencias que están asociadas al distrito, Shields for Families siendo una de ellas, que fueron las que nos dieron la presentación del día de hoy. Puede encontrar varios recursos, diferentes agencias en la comunidad que también le pueden ayudar que le pueden apoyar. Y varios recursos para el bienestar emocional. Puede encontrar artículos, videos. Está un poco despacio mi computadora, pero puede encontrar aquí de varios recursos, algunos videos para apoyarlos ahorita durante este tiempo difícil que estamos viviendo. Entonces, puede encontrar ahí muchísimos recursos que le pueden beneficiar. Entonces, ya si entra a la página de Shields for Families, if you go into Shields for Families, the web page, it'll take you directly to their page. You'll be able to see what they offer, their services, phone numbers where you can call. Here it is. So you'll get to see, it'll take you directly to their webpage, and from there you can scroll their webpage to find their services and see how they can support you.
and ways to contact them as well. Entonces ya cuando entre aquí a la página de Shields for Families, puede navegar la página web de ellos. Ahí va a poder encontrar los servicios que ellos ofrecen y al igual de cómo contactarlos si necesita apoyo. So this is really a good resource for all of our Paramount families. I encourage you to check it out when you get a chance. And if you have any questions, there are phone numbers on here that for further contact and further support. Entonces, con eso, nomás les quería introducir el Centro de Recursos Familiares de para los padres de Paramount. Es un buen recurso. Si necesita algún apoyo o necesita algún recurso, puede ir aquí. Si no lo encuentra, ahí también en esa página hay números donde puede hablar para apoyo adicional. And with that, I want to thank you for your time and for joining us today. And we look forward to seeing you in another of our Wellness Wednesdays. Have a great rest of your day and week. Y con eso vamos a concluir el miércoles de bienestar de hoy. Muchas gracias otra vez por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos verlo en otro miércoles de bienestar. Que tengan muy buena tarde y un muy buen resto de semana. Gracias.